Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es el liderazgo de la mujer en nuevos entornos laborales. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, liderazgo y ADN femenino, ¿no? Empezaremos diciendo que no todos somos iguales, pero sí que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Liderar es conseguir alinear a todas las personas en un objetivo común, ¿no? Arropado en buenos principios éticos y en el que ganemos todos. Por ello es que resulta tan importante incorporar una alta dosis de liderazgo emocional en los directivos que se encuentran laborando en las organizaciones. Y en ese ADN, ¿no? que viene pues en cada persona, ese ADN transformador, nos encontramos con muchas cualidades, ¿no? Que tradicionalmente hemos identificado como cualidades femeninas, ¿no? Hablamos de temas como la sociabilidad, la visión de 360 grados, la empatía, la creatividad, el compromiso, la afectividad. Eso es lo que caracteriza de alguno u otro modo a la mujer, ¿no? Dentro de las organizaciones. Las mujeres directivas son el complemento perfecto, ¿no? Para hacer la transformación de las empresas, un modelo de gestión en este siglo XXI, ¿no? Que pone a la gestión de personas por delante de las eficiencias técnicas, ¿no? Las raíces del liderazgo de la mujer están en el origen de los tiempos, ¿no? Su rol social en casi todas las culturas ha sido mantener la economía doméstica, las relaciones personales, la cohesión de intereses individuales y ha gestionado pues las crisis de salud, económicas, de enfrentamiento, ¿no? La mujer siempre ha liderado a la familia de forma visible, ¿no? Entonces, las organizaciones buscan en ese sentido justamente personas que sean eficientes, ¿no? Pero según muestra la realidad organizacional actual, son muchos, ¿no? Las organizaciones que se preocupan hoy en día por la diversidad de género, ¿no? Y las consecuencias que esto conlleva en la igualdad de oportunidades. Después de hacer esfuerzos en formación, poniendo en listas para promocionar a mujeres ejecutivas, a puestos de alta dirección, promover el mentoring, así como el entrenamiento, ¿no? Y capacitación adecuada para asumir nuevos niveles de responsabilidad, hoy en día las organizaciones lo ven como una obligación, no como algo opcional. Es obligatorio ya hoy en día contar pues con estas políticas que brinden esos niveles de equidad, ¿no? Tanto en hombre como en mujer. La igualdad de oportunidades es eso, ¿no? Es la libertad de elección, pero las mujeres no tienen, pues, la misma visión de los hombres, ¿no? El hombre dentro del ámbito profesional es más competitivo, ¿no? Claramente las mujeres también, pero las mujeres también orientan, ¿no? El ámbito justamente profesional a claramente la felicidad, la calidad de vida, el entorno, el que con su trabajo puedan pues cotizar al alza de su familia, ¿no? Así que en este punto la mujer no todo basa eh, sus experiencias organizacionales o laborales en sueldos e incentivos, ¿no? Como tradicionalmente se ve al hombre, por ejemplo, ¿no? Sino que la mujer va mucho más allá. A la mujer la caracteriza una sensibilidad que es especial, ¿no? Por crear oportunidades para el desarrollo de talento, así como una gran preocupación por captar nuevas oportunidades, ¿no? Para la innovación y las mejoras que de ello se deriven en la organización y en el personal, ¿no? La mujer tiene esa sensibilidad propia, pues, de nuestro género, ¿no? La filosofía de este nuevo liderazgo de la mujer se ha centrado también en contribuir de manera decisiva a las mejores relaciones interpersonales, así como la creación de equipos de trabajo que también estén comprometidos, ¿no? Porque la mujer líder está más comprometida con las organizaciones y personas, ¿no? Esto es claramente hoy en día una realidad, ¿no? La pregunta que muchos analistas y expertos en liderazgo se vienen formulando es, ¿dónde radica esa fuerza, ¿no? que tiene la mujer? La respuesta es muy directa, ¿no? Refleja la lucha que ha tenido que realizar durante muchos años para ostentar las posiciones actuales de liderazgo.
Nunca la mujer ha pretendido desplazar al hombre de la dirección, sino más bien compartir decisiones, ¿no? Importantes de igual a igual, porque independientemente de las capacidades técnicas que le suponen a toda mujer líder, ¿no? Tiene la ventaja de gestionar mejor que el hombre ciertas competencias emocionales, ¿no? Bien, tenemos aquí en la imagen un ejemplo de los últimos datos, por ejemplo, de Semana Económica, ¿no? Una importante revista, ¿no? Que pues ha hecho este sondeo con Ipsos, ¿no? Sobre pues los más poderosos en el Perú, esto recién ha salido la semana pasada, ¿no? Donde María Antonieta Alba, que es la ministra de Economía y Finanzas, pues ha salido en primer lugar, ¿no? Seguida por Pilar Macetti también, que es otra de las ministras, independientemente si consideramos bueno su desempeño dentro del gobierno, la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué sale ella y no sale otra persona? ¿No? ¿Qué es lo que conlleva a pensar pues que ella es una de las mujeres más poderosas del país? De forma pues ineludible, tenemos que destacar pues que ella ejerce ese liderazgo, ¿no? Dentro de su cartera. Ha permanecido muchos meses dentro de la cartera de Economía y Finanzas, ¿no? Ha sido también destacada, ¿no? Por el extranjero, donde se ha visto pues que ha tenido un buen manejo en términos de economía, ¿no? Eso es lo que dicen los estudios, ¿no? Bien. Así como ella, tenemos a las mujeres también líderes en el mundo, como es Angela Merkel, ¿no? Canciller de Alemania. No es la primera vez que Angela Merkel encabeza una lista, como es tan importante, esta lista donde ella se encuentra siempre primera en el ranking, que es pues de las mujeres más poderosas del mundo, ¿no? La canciller alemana ha liderado el ranking hasta en 13 ocasiones, ¿no? Entonces, ese liderazgo, ¿no? Propio de la mujer de hoy en día, pues la hace destacar en diversos ámbitos, ¿no? Tenemos a Christine Lagarde, ¿no? Gerente, bueno, o ex gerente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que también ejerció uno pues, de los altos mandos, ¿no? Altos puestos ejecutivos dentro de una de las organizaciones más importantes del mundo. Pues bien, entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? Hemos visto sobre María Antonieta Alba, ¿no? Ahora hemos visto sobre las líderes mundiales, ¿no? Pero, ¿qué se espera de una líder? ¿No? ¿Qué hace líder a una mujer? ¿No? Tradicionalmente, para mejorar el rendimiento de una empresa, se centraba todo el esfuerzo en una filosofía de rentabilidad, en relación directa con los resultados, ¿no? O sea, si de repente los números arrojaban pues que había un buen desempeño en términos de rentabilidad, estaba todo bien, ¿no? Sin embargo, ¿no? Con el tiempo, claramente nos hemos dado cuenta, las organizaciones pues han puesto mucho foco, ¿no? En el término del recurso humano, ¿no? Pero más allá del término de recurso humano, también se han evaluado, ¿no? Estos factores de darle equidad, igualdad, tanto a la mujer como al hombre. Durante muchos años hemos visto que los cargos directivos han sido ocupados ciertamente más por hombres que por mujeres, ¿no? Se dice que cada 4 directivos hombres, ¿no? Solamente uno ocupa la mujer, ¿no? Un solo cargo directivo ocupa la mujer. Entonces, si algo caracteriza a la especial sensibilidad de la mujer y que trata de inculcar a sus subordinados es el respeto, ¿no? El respeto por el talento, la capacidad colaborativa que demuestran los miembros del equipo, la flexibilidad, ¿no? La mujer goza de ese nivel de sensibilidad, de flexibilidad, ¿no? Para asumir, pues, nuevas responsabilidades, ¿no? Y la alta predisposición para el entendimiento entre personas del mismo departamento o con el resto del personal, ¿no? Cuando se analiza el liderazgo en la mujer en el ámbito político, ¿no? Como el que hemos visto, eh, también tenemos que tener en cuenta que estos atributos que le caracterizan en el mundo empresarial son trasladados, ¿no? Al plano político, al plano público,
¿no? Por la simple razón de no tener la obsesión que algunos hombres tienen, ¿no? En el ejercicio de la política, ¿no? Muchas veces a los hombres posiblemente les cuesta ceder en las negociaciones, mientras que la mujer tiene ese poder, ¿no? Y ese grado de influencia, ¿no? De negociación, ¿no? De apertura de repente, que posiblemente pues nos diferencia, ¿no? De hombres y mujeres, ¿no? Entonces, justamente las mujeres que en el liderazgo político han destacado se han caracterizado por ser tremendamente pragmáticas, ¿no? Sin delirios de grandeza y preocupadas por el cometido que tenían entre manos, es decir, la mujer se destaca más por lo que quiere lograr, ¿no? No está tanto preocupada por cómo la vayan a ver, sino el querer lograr algo, cosa que de repente puede discrepar con los hombres, ¿no? De acuerdo con una investigación, ¿no? Hecha en una revista muy importante en Estados Unidos sobre la mujer y el liderazgo en Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no hacen diferencias entre el liderazgo de una mujer y un hombre, ¿no? En los aspectos claves en la función de liderar, tales como la inteligencia y la capacidad de innovación. Lo que sorprende de este estudio es que una gran mayoría de personas considera que la mujer incluso es más fuerte que el hombre, ¿no? En aspectos emocionales tan importantes como la compasión, por ejemplo, ¿no? Así como desde el punto de vista técnico se destaca que son muy organizadas, ¿no? Entonces, vemos diferentes aspectos, diferentes ángulos, ¿no? Claramente no todos piensan igual, ¿no? Pero eso es lo que caracteriza o lo que se espera, ¿no? O lo que refleja una líder mujer, ¿no? La mujer tiene una predisposición natural, esa capacidad negociadora, un buen instinto de relación con las personas, ¿no? Una visión bastante ajustada a la realidad, ¿no? La mujer se considera que tiene una clara ventaja en ese sentido, ¿no? Muchas personas, ¿no? No digo todas ni generalizo, porque no es el pensamiento de todos en realidad, pero muchas personas ven a la mujer como sinónimo también de honestidad, de ética, ¿no? En las actividades empresariales, ¿no? Entonces la mujer pues tiene esa carga, ¿no? De contar con las mejores prácticas también empresariales. Claramente, ¿no? Claramente los hombres también, ¿no? Pero la mujer poco a poco ha ido pues ganando terreno en ese sentido. Entonces se le ve como esa persona capaz de, ¿no? Tener y gozar de los mismos derechos, ¿no? En términos directivos que un hombre, ¿no? No ya dejar de ser esa persona relegada, ¿no? Esa persona que no podía acceder de repente a los puestos directivos porque en algún momento de la historia, ¿no? Como se ha venido pues viendo, ¿no? O visualizando, entre comillas, la mujer carecía de esa capacidad, ¿no? Bien, tenemos pues empresas que apuestan por las mujeres en su mayoría en un 100%, ¿no? Este tipo de empresas, como es, por ejemplo, ¿no? Estas transnacionales, UNIC, Natura, ¿no? Y estas empresas que venden por catálogo, en su mayoría, su planilla, ¿no? De distribuidores, de consultoras, en su mayoría son casi el 100% mujeres, ¿no? Es difícil ver a un hombre vendiendo, por ejemplo, por catálogo. Y justamente estas empresas han enfocado, ¿no? O han puesto foco, ¿no? En el hecho de que la mujer pues tiene justamente estas habilidades que de repente el hombre las tiene, pero en menor grado, ¿no? Entonces tiene pues esta habilidad negociadora, esa de repente esa facilidad de palabra, ¿no? Para la venta, ¿no? Entonces, el foco principal lo ponen justamente en esta población de mujeres, ¿no? Al mismo tiempo que claramente se generan puestos de trabajo, ¿no? Si bien es cierto, todas las personas que son consultoras dentro de estas empresas no están dentro de la planilla porque son trabajadores independientes, si vemos pues cuánta es la población que trabaja para estas empresas, incluso de manera indirecta, eh, por lo menos un 98% son mujeres, ¿no? Bien. Factores determinantes para la igualdad. Por mucho tiempo hemos visto pues que la mujer ha sido
separada de los cargos ejecutivos, de los cargos pues con alto rango, ¿no? No ha sido considerada. Durante mucho tiempo lo hemos visto en realidad, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día ya los mismos gobiernos, las mismas organizaciones internacionales han puesto foco, ¿no? En este punto. Entonces, dentro de los factores que han visto o han considerado que son determinantes justamente para lograr esa igualdad en términos pues de trabajo, en términos directivos y organizacionales, como primer punto es la educación, ¿no? La persona que no tiene educación pues difícilmente va a poder acceder a este tipo de cargos, ¿no? Otro punto importante también es la capacitación. Yo puedo quizás tener, ¿no? Ciertos estudios, pero si no me capacito, si no me actualizo, entonces ese profesional va a quedar claramente relegado, ¿no? Va a quedar de lado, porque hay personas que claramente pues están actualizando eh, conforme a las nuevas tendencias, ¿no? Y otro punto u otro factor determinante para la igualdad, pues, es la diversidad en las organizaciones. Claramente hoy en día, pues, ya no se ve tampoco como un tema opcional, ¿no? Durante mucho tiempo el tema de la diversidad era un tema, pues, que era estudiado, era contemplado, pero muchas de las empresas ni siquiera lo acogían, ¿no? Sin embargo, hoy en día los estudios indican también, ¿no? Que justamente esa diversidad es la que enriquece a las experiencias de la empresa, a la información incluso de la empresa. No es lo mismo, de repente yo soy una empresa exportadora, ¿no? No es lo mismo contar solamente con personal de Perú a de repente tener personal a donde voy a realizar estas actividades de exportación. De repente yo tengo un cliente en Estados Unidos, pero allá también tengo pues una sucursal de mi empresa o allá también tengo un trabajador independiente que me puede dar información precisa, información actualizada sobre la realidad de allá. De repente, y nos ceñimos de repente al ejemplo más claro que es la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, de repente había una forma de consumo, ¿no? Y ahora, posiblemente, pues con todos estos cambios, los gustos, las preferencias de consumo han cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué más que tener a personas que, por ejemplo, sean de allá, ¿no? O también otra de las formas de diversidad es en las edades, ¿no? Los gustos, por ejemplo, de los jóvenes no van a ser igual que los gustos de las personas adultas, de las personas mayores, ¿no? Sin embargo, suponiendo que mi público sean personas adultas, ¿qué más que contar quizás con alguna persona adulta dentro de mi empresa? Entonces, dentro de estos factores determinantes que son claves, ¿no? Para lograr esa igualdad, estos tres puntos significan pues esa diferencia, ¿no? Entre lograr o no la igualdad. La educación claramente te pone en un primer lugar, en una base para lograr muchas cosas, ¿no? Parte de la educación justamente para seguir escalando a nivel profesional. La capacitación me da ese plus adicional a lo que ya tengo, ¿no? A la capacitación que ya tengo ese plus adicional, ¿no? El estar constantemente actualizándome. La diversidad es encontrar, ¿no? Encontrar ese punto medio entre todos los trabajadores. ¿Qué más si son de otras culturas, de otros países, de otras edades, ¿no? Y esto parte por un punto muy importante, que es el de sensibilizar, ¿no? A todo el factor humano dentro de mi organización. Si yo no lo sensibilizo, si yo no le explico cuál es el objetivo, qué es lo que se va a lograr, de repente con estos tres puntos importantes, pues difícilmente la empresa pueda caminar, ¿no? Bien. Tenemos allí, ¿no? Una imagen de una nota periodística de uno de los diarios más serios de nuestro país, como es Gestión, ¿no? Donde indica pues que el 10.1, ¿no? de empresas peruanas cuentan con mujeres como presidentas de directorio, ¿no? Quiere decir que el 89.9% de empresas tienen varones como presidente de directorio,
¿no? Entonces, indica allí, ¿no? Un 16.9% de los cargos en los directorios de todo el mundo son ocupados por mujeres, según la firma Deloitte, ¿no? Que es una de las consultoras de recursos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces, las profesionales que ocupan cargos de directoras de finanzas son el 12.7 a nivel mundial, ¿no? Y son índices bastante bajos, considerando que nosotros tenemos las mismas, o deberíamos de tener las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Somos mitad y mitad, ¿no? Entonces, vemos cómo a pesar de los avances, a pesar de que la cultura ya se está orientando justamente a dar las mismas oportunidades, tanto a hombres como a mujeres, sigue habiendo pues esta brecha, ¿no? Que no nos deja construir organizaciones que orienten a la igualdad, ¿no? Que se inclinen a esa equidad que es tan requerida, ¿no? Tenemos allí también datos estadísticos. Este estudio fue realizado, por ejemplo, en el 2018, donde justamente nos habla de la participación de las mujeres en directorios empresariales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en celeste, el número total de posiciones de directores, ¿no? Y en rojo, el porcentaje de las posiciones ocupadas por mujeres como miembros de directorio. Si bien es cierto, ¿no? Se ve claramente que del 2012 al 2018 ha habido un incremento dentro de las posiciones de directorio de las mujeres, ¿no? Sigue siendo eh, poco a comparación de el porcentaje que representarían pues los hombres dentro de estas posiciones, de estos cargos, ¿no? Entonces vemos pues que sí hay un ligero aumento, pero no se logra todavía pues acortar esa brecha, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Hablamos allí, por ejemplo, de empresas de la bolsa que están afiliadas a la Bolsa de Valores de Lima, con o sin miembros de directorios mujeres, dice, ¿no? En rojo nos dice empresas con una o más directoras mujeres. Y nos habla solamente, ¿no? Yéndonos al 2018, del 41.1, ¿no? Quiere decir que en los directorios hay más hombres, ¿no? Más del 50% representan los hombres, ¿no? Y si bien es cierto, y vuelvo y recalco, del 2012 al 2018 se nota que ha habido pues, que está habiendo ese cambio, esa transformación, ese incremento, no logramos llegar pues a estos puntos de igualdad, ¿no? Estos puntos de equidad que son tan requeridos en las organizaciones. Tenemos allí también el número de las posiciones de las mujeres como miembros de directorio, ¿no? Entonces, vemos en distintos rubros, ¿no? En celeste el total de directores y el porcentaje de participación de las mujeres que nuevamente pues resulta bastante bajo, ¿no? Frente a las labores que desempeñan dentro del ámbito de dirección para los varones, ¿no? Bien. Las mujeres en puestos directivos contribuyen a aumentar el rendimiento empresarial, ¿no? Y eso es algo que ha sido, pues, dicho por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Debido a los roles de género que se han impuesto socialmente, las mujeres se ven enfrentadas a una carga desproporcionada, ¿no? Asociadas a las labores del hogar y del cuidado que limitan su desarrollo profesional, ¿no? Dedican más de 20 horas a la semana en labores pues domésticas, mucho más que los hombres incluso. Y esto es de las fuentes del Ministerio de la Mujer, ¿no? Debido a esto, la experiencia internacional muestra que implementar estrategias que promuevan el bienestar de los trabajadores, ¿no? Especialmente asociadas a permitir una mayor flexibilidad y balance, ¿no? Favorece en gran medida el cierre de estas brechas laborales entre hombres y también de mujeres, ya que contribuyen a la conciliación personal y laboral. En un empleo en el que no se cuenta con disponibilidad de tiempo para encargarse de las tareas de la vida personal, las mujeres tienden a mantenerse en los pisos bajos de la estructura organizacional, ¿no? Y por consiguiente en las escalas salariales menores. En este punto es importante indicar pues que la mujer no solamente viene cumpliendo roles en casa, ¿no? Sino también claramente en los trabajos, ¿no? Pero muchos de los trabajos hoy en día son bastante demandantes, son bastante absorbentes, ¿no? Bueno,
de acuerdo a la coyuntura en la que tenemos, estamos en casa, pero eso no quita, trabajando desde casa, ¿no? Pero eso no quita que nos hayamos desentendido de las labores del hogar, ¿no? Y claramente, pues esto genera una sobrecarga que muchas veces, ¿no? No son admitidas tampoco por los varones, ¿no? Por lo general se ha venido con esa conciencia de que la mujer, pues, es la persona encargada de casa, ¿no? Y eso pues se debe a estas culturas machistas que hasta la actualidad persisten, ¿no? Entonces, si queremos pues esta igualdad de género, esta equidad en género, debemos de empezar por justamente la educación en casa, ¿no? De indicarles, de criar con valores a nuestros hijos e indicarles que la mujer pues tiene los mismos derechos que los hombres, las mujeres también se cansan y sin embargo son tan igual que productivas que los hombres, ¿no? Entonces, según un nuevo informe, la diversidad de género contribuye a mejorar los resultados empresariales, ¿no? Y facilita la atracción de profesionales con talento. En el informe se abordan asimismo los motivos de las constantes deficiencias en materia de diversidad de género y se formulan varias recomendaciones para modificar justamente esa tendencia. La Organización Internacional del Trabajo se preocupa mucho justamente por adecuar estas estrategias que permitan pues a las organizaciones adoptarlas y a su vez eh, bajarlas, ¿no? A todos los niveles y a todos los estratos de la organización, donde claramente la mujer cobre ese rol protagónico de igual a igual con algún varón, ¿no? Las empresas deberían considerar el equilibrio de género, ¿no? Una cuestión primordial, no solo un aspecto de recursos humanos, no significa solamente que, bueno, recursos humanos que lo vean, ¿no? No, ¿no? Eso ya tiene que ser pues algo que venga propio de la cultura organizacional. Las empresas en las que se fomenta la diversidad de género, en particular a nivel directivo, obtienen mejores resultados y aumentan notablemente su beneficio, ¿no? Según un informe que hizo la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En dicho informe, las mujeres en la gestión empresarial, ¿no? figuran justamente resultados de encuestas eh, realizadas a varias empresas, donde pues se le da estas recomendaciones, se estipula estos planes de ejecución y estas nuevas políticas, ¿no? En establecimiento en aras de la equidad, ¿no? Bien. Tenemos entonces que también hace poco, ¿no? Hace más o menos un mes, ¿no? Se aprobó un proyecto de ley en nuestro país, ¿no? Que promueve justamente la paridad, la alternancia de mujeres en cargos de dirección, tanto en sector público como en sector privado, ¿no? Había ahí un tema un poco complicado entre el gobierno, el Congreso, parece que el Congreso no lo quería firmar, ¿no? Pero bueno, finalmente se llegó a la firma, ¿no? Y finalmente se ha promulgado, pues, ¿no? Donde claramente se estipula, ¿no? Que el objeto de la ley va a ser promover la paridad y la alternancia justamente de las mujeres en sectores públicos y privados en cargos de dirección, ¿no? Donde también se establezcan mecanismos de equidad, ¿no? Para su participación y designación en los distintos estamentos representativos y cargos de dirección, ¿no? Entonces, en este punto, pues, lo que se quiere es que haya 50% de mujeres y 50% de hombres. Es lo que se requiere, ¿no? Justamente para lograr este equilibrio que deberían haber en las organizaciones. Bien, como caso práctico, ¿no? Vamos a ver datos importantes que estipula un informe de resultados, ¿no? Del ranking PAR del 2019. Este ranking se encarga justamente de evaluar a diversas empresas sobre la equidad que hay dentro de las organizaciones, ¿no? Sobre estos trabajos que deben ser realizados de forma equitativa, equilibrada entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones.
En este informe, ¿no?, se visualizan justamente resultados de encuestas que se realizaron a 13.000 empresas de 70 países, ¿no? Es un ranking que se realiza a nivel internacional, ¿no?, donde más del 57% de las empresas que participaron señalaron que sus iniciativas a favor de la diversidad de género contribuyen a mejorar su rendimiento empresarial, ¿no? Entonces, es importante que hoy por hoy ya las empresas vean que son más los beneficios, ¿no?, de establecer justamente estos equilibrios organizacionales, ¿no? El que una mujer pueda alcanzar un directorio, ¿no? ¿Por qué siempre han estado los hombres como cabeza de empresa, ¿no? Entonces, pero hoy en día ya las empresas logran tener esa visión, ¿no?, donde contemplan también que justamente el avance de una empresa se va a dar en tanto se encuentre el equilibrio, ¿no? Bien, tenemos entonces, ¿no?, que hay allí unos datos, eh, y la fuente es de Women in Business, ¿no?, donde pues figura, ¿no?, el porcentaje de mujeres en posiciones de alta dirección en el mundo, ¿no? Entonces nos vemos aún cuando esto es del 2019 y la data es desde el 2007, que si bien, nuevamente lo menciono, ha ido creciendo, no logramos tampoco llegar a la mitad, ¿no? No llegamos a llegar al 50%. Entonces, según, ¿no?, el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial del 2018, ¿no?, aún hay esa brecha de género global promedio, ¿no?, de 32%, que se estima va a tomar 108 años en cerrarse. O sea, que lleguemos a la igualdad o a la equidad de género, se estima que faltan aún 108 años, ¿no? Qué difícil es de repente como mujer abrirse camino, ¿no?, dentro de pues este ámbito de las organizaciones donde siempre ha estado arraigada una cultura machista, ¿no? Específicamente, la brecha correspondiente a oportunidades y participación económica es la segunda más amplia, ¿no?, y se considera la más difícil de cerrar, ¿no?, ya que la estimación del tiempo va a tomar en hacerlo mucho más tiempo, ¿no? Entonces, vemos pues cómo la participación de la mujer, si bien es cierto, ha ido creciendo, no llega a tener ese 50-50 que tanto queremos, ¿no? Bien, tenemos también que como dato, dentro de estas investigaciones que han sido realizadas, nos indican que la baja representación femenina es explicada por diversos factores, ¿no? Pero cabe resaltar que en un estudio realizado por Semana Económica, Apoyo y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, en el 2018, ¿no?, en el que claramente se hicieron encuestas y estudios, ¿no?, las mujeres reportaron los estereotipos de género y la carga familiar como las principales barreras para acceder a cargos gerenciales en sus empresas, ¿no? Claramente, pues, si a una mujer se va a poner a elegir entre su carrera profesional y su vida personal, más aún con carga familiar, va a elegir la carga familiar, ¿no? Y esto claramente limita, y eso, dentro de todo, representa una ventaja para los varones, ¿no? Porque los varones, pues, se orientan más al término de competitividad, ¿no? Y la carga familiar muchas veces es relegada hacia la mujer. Entonces, la mujer siempre va a estar en esa disyuntiva, ¿no? Incluso muchas de ellas, hoy en día, por ejemplo, se han optado en retrasar el tema de constituir una familia, ¿no? Justamente por esto, porque si tuviera que elegir, elegiría por familia. Entonces, ¿qué hacen hoy en día, no? Los embarazos se producen incluso pasados los 40 años, de 35 para arriba, ¿no? La mujer claramente quiere verse realizada, ¿no? Quiere, pues, tener sus cosas, una estabilidad económica, una estabilidad emocional, ¿no? Entonces lo que hace es retrasar, ¿no? Hoy se habla también del congelamiento de óvulos, por ejemplo, ¿no? Todo con el fin de que la mujer pueda realizarse profesionalmente. Porque una vez que ya se tenga carga familiar, la decisión, pues,
no hay decisión, ya la tenemos, ¿no? Es 100% carga familiar, ¿no? Por otro lado, además de que las mujeres encuentran mayores obstáculos para acceder a cargos directivos, ¿no? También tienen menores ingresos que los hombres. En uno de los últimos estudios realizados, eh, se ha determinado pues que la mujer, haciendo el mismo trabajo en el mismo puesto laboral, tiende a ganar el 30% menos que un varón, ¿no? En el Perú, la brecha de ingresos no ha tenido mayores variaciones en los últimos 10 años, ¿no? Y se ha mantenido alrededor de un 30%, justamente. Esa es la diferencia. Aún cuando se encuentre en el mismo puesto laboral, aún cuando se encuentre haciendo las mismas funciones, ¿no? Entonces, las mujeres en ese punto ganan el 30% menos. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si tienen la misma capacidad, si tienen las mismas competencias, ¿por qué tendría que ganar menos? ¿No? El valor de la equidad de género. La equidad de género no se trata solo de una cuestión de justicia social y derechos humanos, ¿no? No estamos solamente apelando a leyes, no estamos solamente apelando a que se nos vea, ¿no? Efectivamente, las mujeres deberían ocupar cargos de liderazgo solo por el hecho de representar la mitad de la población a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, adicionalmente, promover el cierre de brechas de género implica también beneficios económicos, ¿no? Para las organizaciones, pues las empresas que tienen más mujeres en posiciones de liderazgo son más competitivas que aquellas que no las tienen, ¿no? Entonces, aquí en este punto no deberíamos de apuntar tanto al hecho de que si es mujer o si es hombre, todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Todos podemos desarrollar de mejor manera diversos cargos, diversas funciones. Acá de lo que estamos hablando es de la capacidad, ¿no? Y esa capacidad claramente, pues, eh, se ve en base a la educación, a las capacitaciones, a los logros, a los objetivos que nos hemos trazado, pero a nivel de persona. Acá nada tiene que ver el hecho de que uno sea mujer o sea hombre, ¿no? Tengo tanta igual o hasta más capacidad y todo eso depende de mi educación y depende de las capacitaciones que yo he logrado a nivel de mi vida profesional, ¿no? Entonces, en ese punto es importante que ya las empresas empiecen pues a mirar en ese foco, ¿no? A mirar a profesionales de una forma más objetiva, ¿no? Porque si seguimos viendo que porque es mujer, eh, no tiene las mismas capacidades o le empiezo a pagar menos porque es mujer, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? A modo de ejemplo, les comento que en alguna oportunidad trabajé pues en una transnacional y estas transnacionales son muy medidas en el tema de clima laboral, son muy medidas en el tema pues de que el ambiente laboral sea óptimo para todos, ¿no? Las transnacionales siempre apelan a estos ISOs, ¿no? Entonces, en ese punto, el nivel de rotación de personal tiene que ser mínimo, ¿no? El clima laboral tiene que ser bueno. Es más, los climas laborales ni siquiera lo evalúan a nivel de país, como era en Perú, sino a nivel internacional, ¿no? La sede, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando yo entré a trabajar en esa empresa, por ejemplo, una transnacional, tuve un jefe que me dijo, no estoy acostumbrado a trabajar con mujeres, ¿no? Para mí la mujer no tiene las mismas capacidades que los hombres, ¿no? Y yo le dije, pues estás bastante equivocado, lo puedo hacer tal, igual o mejor, ¿no? Más bien me preocupa que tengas ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces el tema, ¿no? En el trato fue difícil, porque al no estar acostumbrado y al tener pues esta posición machista, este jefe no podía ver las capacidades, ¿no? El beneficio de trabajar de repente con una persona pues que tenga otra forma, otra visión de ver las cosas, ¿no? Lástima por ellos, ¿no? Bien. Rompamos el techo de cristal, las mujeres lejos de la toma de decisiones, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con techo de cristal? ¿A qué se le llama techo de cristal? ¿No? El término techo de cristal fue acuñado para mostrar esos límites puestos a las mujeres en el ámbito profesional, que a veces resultan invisibles desde afuera, ¿no? Hay una barrera, un techo que impide ese crecimiento de las mujeres.
En los estudios de género se denomina techo de cristal a la limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar, y que les impide seguir avanzando, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad cercana de ver cómo, simplemente por el hecho de ser mujer, no se promovía, ¿no? No había esa línea de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya estaba de repente restringida hacia el amigo o otro varón, ¿no? Salía uno, entraba otro varón, pero a la mujer no, por mucho tiempo no se la ha considerado, ¿no? Entonces ya es hora de romper pues ese techo de cristal, esa barrera que impide a las mujeres llegar lejos, como lo haría cualquier persona indistintamente si es hombre o mujer, ¿no? En relación a la estructura organizacional, en primer lugar se resalta que las mujeres representan una minoría del total de personal de las organizaciones, según el ranking PAR, ¿no? Como ya les indicaba, las organizaciones están compuestas en más de su 50% por varones, ¿no? Aunque todo este porcentaje representa una mejoría frente a la cifra general de las empresas del país. Claramente el tema de incorporación de las mujeres ha ido mejorando, ¿no? Claramente, ha ido subiendo, y eso es bueno para las empresas, las organizaciones, para el país en general, ¿no? Entonces, cuando nos enfoquemos en hablar del trabajo de una persona, enfoquémonos en sus capacidades, ¿no? Desterremos estos absurdos pensamientos en los que el hombre va a poder siempre más que la mujer, ¿no? Bien, les pongo aquí un ejemplo de lo que está evaluado, justamente este techo de cristal, ¿no? Donde claramente el color, pues, celeste es de los hombres, ¿no? Y el color amarillo es de las mujeres. Entonces vemos que a nivel directorio, pues, la mujer solo tiene una representación del 22,2%, en cargos altos, en cargos ejecutivos, ¿no? Mientras que el hombre tiene un 77,8%, ¿no? Y así lo vemos en todos los niveles de la organización, ¿no? Hasta llegar, pues, al personal operativo, ventas, subcontratado, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de mujeres? En el personal de ventas, ¿no? Que es uno, pues, de los niveles más operativos que hay, ¿no? En cambio, en estos puntos como son el directorio o profesionales de primer nivel, ejecutivos, etcétera, las mujeres siguen por debajo del 40%, lo que claramente pues es una preocupación, ¿no? Bien, participación por áreas, ¿no? ¿Cuál es la participación de las mujeres dentro de la organización de acuerdo a este estudio, ¿no? Las mujeres se destacan más en este ámbito justamente de recursos humanos, ¿no? Donde tienen incluso una participación del 70% dentro de las organizaciones, mientras que el varón, ¿no? Tiene el 30% nada más, ¿no? Y vemos allí cómo en las diversas áreas, pues, claramente predomina la mujer en el área de recursos humanos y el varón, en cambio, predomina en el área de informática, ¿no? Entonces vemos esta especie de evolución y de representación, ¿no? Por las áreas de las organizaciones. Reconozcamos el problema, planificar alrededor de la equidad de género, ¿no? Muchas empresas hoy en día están apostando por integrar un comité de equidad de género, ¿no? Hacer o formar dentro de las organizaciones comités que evalúen la equidad de género. ¿Y cómo es que van a evaluar esta equidad de género? Mediante justamente políticas de clima laboral que incluya, ¿no? Esa concientización por parte de los trabajadores, donde claramente pues se visualice que todos pueden aportar dentro de los objetivos que representa la equidad de género, ¿no? El 46% de las organizaciones cuentan con una política de equidad de género, que está documentada, pero más del 50% no, ¿no? Sin embargo, aunque en la política se establece la intención de organización de trabajar en pro de la equidad de género, esto contrasta con el hecho de que solo el 29,4%
de las organizaciones cuentan realmente con un plan de acción para lograrlo, ¿no? Entonces vemos pues cómo es hoy en día necesario que se implementen objetivos claros, que se busquen indicadores que sean claves, ¿no? Que permitan justamente lograr esta transformación, ¿no? Esta intención de acciones concretas, ¿no? Que nos lleve justamente a cerrar esas brechas que nos separan de forma absurda, ¿no? Estudio de Mujeres Ejecutivas 2020 de Deloitte. Deloitte es esta empresa, pues, consultora en recursos humanos. Este estudio, por ejemplo, se ha hecho en Ecuador, ¿no? Y en realidad el tema de población no difiere mucho de Perú, ¿no? En el tema de costumbres, de hábitos, de las formas de trabajo, ¿no? Donde indica, pues, esta empresa que participaron 96 empresas de Ecuador, entre las cuales había multinacionales. En este punto recordemos que las multinacionales también congregan empresas de países cercanos, ¿no? Lo han tomado en países cercanos, Latinoamérica en realidad, y pues habla de empresas que tienen filiales pues en diferentes países, ¿no? Entonces, emplean, ¿no? Esta cantidad de empresas, de industrias, emplean más o menos alrededor de 45.193 personas, ¿no? Y en conjunto sobrepasan la facturación de 550 millones de dólares, ¿no? Entonces, a estas 96 empresas se le hizo, pues, algunas preguntas, algunas encuestas. Entonces, vamos a brevemente a revisar, ¿no? Cuáles fueron las respuestas, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas mujeres laboran en su organización? Dice allí, ¿no? Entonces, vemos que 19% de empresas dice que el 20, solamente de 0 a 20, ¿no? Laboran en su organización. 19% de empresas indican que hasta el 40% tienen mujeres, ¿no? El 47% de empresas indica que hay mujeres hasta el 60% en su planilla, ¿no? Bueno, es un número importante, ¿no? El 12% de empresas indica que tienen en la planilla mujeres hasta en un 80%, ¿no? Y solo el 3% de empresas indica que su planilla está constituida por más del 80%. Acá no se trata de que la planilla sea íntegramente de mujeres, ¿no? No se trata de eso, ni tampoco que sea de hombres. Se trata de que la organización se vea y se adopte políticas de una forma que sea saludable, ¿no? Y el ser saludable parte por tener esa diversidad de personas, de personal que sea idóneo para cualquier empresa, ¿no? Bien. Dentro de los puestos estratégicos, ¿no? El 44% de los encuestados afirma que tienen hasta el 10%, ¿no? Ojo que no llegamos al 50%, ¿no? El 20% de empresas asegura tener entre el 10 y 20% de mujeres en puestos ejecutivos, lo que sigue siendo bastante bajo. El 10% indica tener más del 50% de mujeres en su personal, solo el 10% de empresas, ¿no? Bien. Rango de edades. ¿En qué rango de edad aproximadamente se encuentran las ejecutivas que laboran en la empresa? Menor a 30 años, solo el 4%, ¿no? Entre 30 a 35, el 26%, ¿no? De 40 años a 45 años hay un 54%, ¿no? De 45 a 50 el 13%, de 50 a 55 años el 2% y mayores de 55 años solo el 1%. Quiere decir, ¿no?, que a partir de los 45 años también se establece pues estas marcadas brechas donde las empresas prácticamente se niegan a contratar a personas mayores de 45 años. Lo que claramente pues en ese punto, en esa población, eh, aumenta el desempleo, ¿no? Ahora, una persona de 45 años es claramente empleable y en ese punto abordamos también la diversidad, porque solamente tengo que contratar gente joven, ¿no? Bien.
Áreas con mayor cantidad de mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las principales áreas, por ejemplo? Y recursos humanos siempre lleva pues esa batuta, ¿no? En recursos humanos hay más mujeres, justamente quizás por este nivel de sensibilidad, como ya les explicábamos, ¿no? Por esta forma distinta de evaluar, al menos se ve esta forma de pensar tan particular, ¿no? En la que se asume que de repente el hombre no podría asumir tan bien como la mujer en recursos humanos. Y eso también es descartado, ¿no? Ahí vuelvo y digo, no parte porque sea mujer y hombre, parte porque tengan las capacidades, los conocimientos, la empatía, las habilidades blandas requeridas para el puesto, ¿no? Entonces, pero bueno, eso son lo que arrojan las encuestas, ¿no? Madres de familia con puestos estratégicos, ¿no? El 15% de empresas indica que hasta el 10% de su planilla es madre, ¿no? El 6% indica pues que tiene hasta el 20% que es mamá, ¿no? Ahora, el 56% de empresas indican, ¿no?, que más del 50% de sus trabajadoras son mamás, ¿no? Ahora, dentro de las personas que son mamás y que son trabajadoras también a la par, existe un punto que posiblemente nos diferencie de otras personas, ¿no? Los que tenemos carga familiar, tenemos una motivación y un nivel de responsabilidad mucho más alto. Entonces, en este punto debería de verse descartado que a más edad, entonces ya no te contrato. Debería descartarse eso, porque se supone que la persona con carga familiar es aún mucho más responsable. No digo que sea en todos los casos, pero es mucho más responsable justamente porque tiene carga familiar, ¿no? Muchos estudios también establecen que las nuevas generaciones tienden a cambiar de trabajo cada 2 o cada 5 años, ¿no? Bien. Limitación de carreras, ¿no? Hay una pregunta, ¿considera usted que las madres ejecutivas limitan sus carreras profesionales por buscar equilibrio en el trabajo y la familia? Sí, un 63% dice que sí. Muchas madres limitan justamente, ¿no? En el momento que se tenga que elegir, se va a elegir 100% por el tema de la familia, ¿no? En el caso, pues, de los varones, ¿no? ¿Considera usted que los padres ejecutivos limitan sus carreras profesionales por buscar el equilibrio entre trabajo y familia? Es la misma pregunta. No, 94%, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres sí hemos visto, de alguno u otro modo, limitado nuestras carreras, mientras que la visión o la perspectiva de los varones es que no, ¿no? Bien. Oportunidades laborales. ¿Considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres? No, ¿no? Eso lo dicen las encuestas en las empresas, ¿no? El 68% indica que no se tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y es bastante difícil en ese punto, pues, hoy en día, ¿no? Dentro de la situación en la que estamos, que aún sigamos pensando que no tenemos las mismas oportunidades. Y no solamente pensando, las estadísticas lo reflejan así, no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Factores que valoran las mujeres para escoger su carrera, ¿no? Estamos viendo que en el primer punto es el desarrollo profesional, con un 25%, ¿no? El equilibrio de la vida personal y laboral y la estabilidad laboral también, ¿no? Bien. Equidad de género. ¿En qué medida considera usted que la equidad de género contribuye a la competitividad de la empresa? Mucho, 94%. ¿No? Entonces es importante, ya hoy en día se empieza a tomar pues ese rol protagónico, ¿no? Y se ve la necesidad justamente de que haya esa necesidad, esa equidad de género, ¿no? Indicador de inclusión. ¿Su empresa cuenta con algún indicador que evalúe sus gerentes, vicepresidentes o directores por contribuir a la inclusión de la mujer que aporte equidad en cargos gerenciales? Un 11% dice que sí, un 73% dice que no. Y es en ese punto bastante lamentable, ¿no? Que muchas empresas no vean la necesidad, ¿no? No digo que todas, pero si bien es cierto, ya estamos evolucionando, muchas aún continúan, ¿no? Sin implementar pues estas políticas de inclusión, ¿no?
Competencias laborales, ¿no? ¿Qué competencias profesionales busca su empresa al momento de contratar a una mujer, ¿no? El liderazgo, el trabajo en equipo. Bueno, en realidad, les vuelvo y repito, no se trata de que sea mujer o hombre. Las competencias son buscadas en ambos, ¿no? Tanto en hombre y en mujer. Se buscan las capacidades de las personas. ¿Qué prácticas sugiere implementar para tener un mejor clima laboral, ¿no? Y nos habla justamente que como primer punto, fomentar la equidad de género. Es necesario hoy en día, ¿no? Ya sentirnos pues parte de, ¿no? Bien. Momentos para la equidad de género. Como primer momento tenemos que debemos de comprender que la falta de equidad de género afecta directamente al desarrollo económico de las poblaciones, ¿no? Las mujeres ven mermados, sesgados sus ingresos, ¿no? Y eso claramente pues afecta a la familia en general. Como segundo momento, tenemos que ejecutar planes integrales para reducir dichas brechas. Y en este punto ya es un trabajo conjunto con las empresas, con el gobierno, con las organizaciones, ¿no? Como tercer momento, tenemos la cuantificación y evaluación constante de los resultados generados, ¿no? Yo, empresa, evalúo, ¿no? Cuáles son, pues, mis indicadores justamente de inclusión y veo si es necesario hacer un cambio en ellos. Y como cuarto punto, la comunicación constante, que es necesaria, ¿no? Prácticas destacadas en la actualidad, tenemos que muchas empresas están haciendo la creación de comité de género, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy positivo. Se están haciendo capacitaciones constantes al equipo de recursos humanos justamente con el fin de abordar esta problemática. Y se tiene hoy en día esta capacidad de este beneficio de darle a las empresas, a las mamás, de repente, ¿no? A las que son sobre todo mamás, estas prácticas flexibles, donde permite pues esa compatibilidad entre el trabajo de la mujer, pero al mismo tiempo en ejercicio de su rol de madre, ¿no? Dentro de la familia. Como conclusiones tenemos que el protagonismo social de la mujer, ¿no? Se da en mayor cuantía en el punto de que conforme logre su independencia, ¿no? Justamente va a lograr mayor protagonismo, ¿no? Tiene mayores garantías de mantener su carrera profesional después de contraer matrimonio, ¿no? Muchas mujeres pues dejan de lado, ¿no? Su carrera profesional cuando ya se casan, ¿no? Mientras que si la mujer mantiene, pues, se mantiene vigente dentro del entorno laboral, en altos cargos, sigue teniendo esa motivación, esas capacidades, no tendría por qué verse afectada ni por qué dejar de lado el ámbito laboral. Posee una mayor autoestima y sentido de identidad dentro de su ámbito de actuación, ¿no? Partiendo de la base de que la actividad empresarial es un camino hacia la autorrealización y contribución a la sociedad, la participación de la mujer en este proceso es clave para la economía familiar y también nacional de cualquier país, ¿no? La investigación sostiene que un mayor porcentaje de las mujeres en la fundación de empresas influye positivamente en las motivaciones sociales y en los logros de la organización y no tanto en sus retos sociales, ¿no? Bien, en este punto pues es importante indicar que dentro de los mayores retos que tenemos como sociedad para lograr un desarrollo sostenible es vivir una equidad de género pero que sea real. Dichos retos varían en los ámbitos de la prosperidad, las personas, el planeta en general, donde el tema de género es transversal, ¿no? A estos desafíos. La inequidad de género, al ser un problema de desarrollo social mundial, debemos verlo no solo desde los ojos de las mujeres, sino de los impactos sociales que ésta provoca en los entornos. Para hablar de equidad de género es importante entender inicialmente cuáles son los derechos que tenemos y qué es lo que nos va a permitir tener igualdad de oportunidades. Mientras que al trabajar en equidad de género buscamos identificar barreras, brechas y espacios de mejora, ¿no? Que no nos permiten que ambos sexos disfruten de dichos derechos dados, ¿no? Para esto, uno de los grandes pendientes que tenemos como sociedad en general es el conocimiento, ¿no? Y en este punto, pues, se apunta a que las personas en general, hombres y mujeres, se eduquen, se capaciten y tengan la apertura de abordar, pues, una diversidad organizacional. Bien,
Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.